Hola, hola, arrancamos con el capítulo número 2 de nuestro podcast de Red Fertility y estamos hoy con Erili Marmolejos y Diego Jiménez. Y hoy vamos a hablar de un capítulo muy interesante, ya entrando en materia de lo que es nuestro tema del diagnóstico de la pareja infértil. Es un tema muy interesante porque es de donde parte todo lo que significa nuestra sociedad y de todos los pasos certeros que hay que dar para no perder el tiempo, que es tan importante en la reproducción, porque muchas veces nosotros andamos como perdidos en cuáles son los pasos que hay que dar. No, yo lo voy a dejar para después. No, yo tengo 30, vamos a dejarlo para los 35. No, porque la amiga mía salió embarazada a los 38. Sí. Y así sucesivamente. Y vamos perdiendo un tiempo sumamente importante en lo que es la reproducción. Y pues vamos a empezar con lo que es el diagnóstico de la pareja infértil. Tú sabes eso que tú estabas diciendo, que lo dejan para después. Hoy precisamente tenía una consulta de unos pacientes, de una pareja, que el señor se ha visto por infertilidad varios años y se está demostrando en los espermatogramas, que es el estudio que se utiliza para verificar si el paciente es fértil o no, que están disminuyendo la cantidad de espermatozoides y está disminuyendo la velocidad, más trastornos en la morfología, en la forma de los mismos espermatozoides. Entonces, ahora mismo están en un momento de que hay que hacer rápido, actuar rápido y no esperar a mañana, pasado. No, dígase mañana pasado, dentro de 2 años, 3 años me refiero. Y es bueno tener en cuenta que todo momento de que se diagnostica un problema de infertilidad, hay que actuar rápido, como decía mi compañera Yajaira. Esa es la base realmente. Y ahora tenemos una gran ventaja, que es el acceso a la información. Porque antes, vamos a ponernos 10 años atrás, que no hace tanto tiempo, no había esta información. Entonces, una mujer, vamos a suponer de 30 años, no sabía quizás que tenía oportunidad de que si quería postergar la maternidad, poder hacerlo de una forma segura, que cuando decidiera que se sintiera realizada profesionalmente, 5, 10 años, en el momento que lo sintiera, pues tenía la oportunidad de hacerlo guiada por un especialista. Antes no se sabía nada de eso, ahora tenemos toda esa información disponible y esto es parte de lo que queremos hacer en este podcast. Y evitar que la chica llegue a los 38 años sin tener hijos y diga, ya yo estoy lista para ser mamá. Entonces me toque a mí la triste noticia de decirle, no, es que no se puede. ¿Y tú sabes qué? Es que tal vez de la manera que tú creías que se podía, no se puede. O sea, me toca a mí la triste información de tener que decirle, bueno, se podría, pero donándote huevitos. Sí. Se podría, pero con una fecundación in vitro. Entonces, como chocante, porque ella viene con la historia de que una actriz famosa acaba de dar a luz a los 48 años de unos gemelos. Sí. Pero esa no es, ella no conoce el trasfondo de esa parte. Y entonces es chocante para esa chica. Eso era lo que te quería comentar, que las actrices, las influencers, como siempre, llegamos al tema de las influencers y el efecto que tienen en la sociedad. Sí. Y en este tema también, porque a nosotros nos pasa, mira, pero ella tiene 45, ella tiene 50 años y tuvo un embarazo, pero tú no sabes, como dice ella, Jaira, cómo fue logrado eso. Sí, y eso pasa también con los mismos pacientes que tienen una esperanza de expectativa de que no, que mi pareja tiene 37, tiene 38, tiene 39, pero no está sabiendo el riesgo de muerte materna que puede estar presentando también. Nos estamos enfocando en la parte de infertilidad, pero cada paciente añosa ya tiene varios riesgos. Un año que pase, hay más riesgo de problemas en el útero y durante toda la gestación, diabetes, hipertensión gestacional, todas esas cosas. Claro. Aunque hay que aclarar, claro, ¿verdad? Aquí está la nutrióloga que no me deja mentir que esta generación de mujeres se cuida más y pues esas enfermedades crónico-degenerativas tardan más en aparecer. Y eso es un plus porque estas pacientes, aunque no es que no están propensas a desarrollar esas enfermedades, pero el rango como se veía antes ya no es tan abundante como ahora, porque esa chica pues se ha mantenido en un buen estado físico, hace ejercicio, o sea, como dicen, los
30 son los nuevos Sí. 40 y así sucesivamente. Pero lamentablemente los ovarios tienen memoria y la cantidad de huevitos disponibles que quedan, eso es, En cada menstruación ahí se pierden se huevos. pierde. Entonces, ¿cómo vamos a definir la infertilidad? Que es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, la infertilidad no tiene edad, que eso es un punto importante. Nosotros siempre pensamos que las mujeres infértiles son las de 35 para arriba y no. La infertilidad se define como toda aquella pareja, porque la infertilidad es un asunto de dos, como dijimos desde la semana que ha tenido relaciones sexuales por un periodo de 1 año sin protección y no ha logrado salir embarazado, siempre y cuando la mujer tenga por debajo de 35 años. Sí. Ahora bien, si la mujer tiene por encima de 35 años, solamente le contamos 6 meses. Y si en 6 meses no ha logrado salir embarazada, entonces ya ahí tenemos una pareja infértil y es pertinente iniciar todos los procesos para diagnosticar lo que es la infertilidad y saber cuál es el factor o los factores que están involucrados que no permiten que ellos se embaracen. Entonces, dentro de los factores que vamos a estudiar, pues iniciamos con lo principal, la historia clínica. O sea, ese es el pilar, así como nos decían en la universidad. Sí. La historia clínica es el 85% del diagnóstico, Y es cierto, Es efectivamente. cierto, hasta en nutrición En todos, también es así. en ¿Por qué? todas las Porque aquí enfermedades. vamos a conocer la historia ginecológica, la historia obstétrica, no es hay una historia genética, porque ahí viene la paciente y te cuestiona, pero que en mi familia, que a los 40 mi tía salió embarazada, sí, pero puede ser. Pero no quieres decir que ese sea como el denominador común. O sea, no todas las mujeres a los 40 tienen la facilidad de salir embarazadas, tienen un orden genético. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo lo divido siempre en el famoso 50 más 50. 50% al hombre y 50% a la mujer. Entonces, a partir de ahí, yo me quedo con mi 50% y suelto el 50% Se lo deja Y Diego. llegan allá a la consulta. Y a mí me mandan el 100%. Ay, que a ti te mandan el 100%, A ti exacto. te toca Entonces, mayor dentro del parte. 50% mío, ¿qué yo hago? Bueno, yo divido ese 50% en 20 más 20 más 10. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más factores que agregar durante el proceso de la fertilidad. Un primer 20% va dedicado a la ovulación, al factor ovulatorio, si esa chica está realmente ovulando. Y entonces ahí agregamos el perfil hormonal. Un perfil hormonal que me va a hablar a mí si la paciente está ovulando o no y que tiene un día específico para realizarse, que es al segundo día de la menstruación. Que ahí muy bien yo podría hacer solamente FSH, LH, estradiol, que son las hormonas de la reproducción, pero hay que agregarle otras hormonas, como son la prolactina, la hormona del tiroides, porque aunque directamente no tienen que ver con la reproducción, sí influyen si se alteran. Hay una hormona, que es la hormona antimuleriana, que antes se hacía solamente a la chica por encima de 35 años, pero al día de hoy se está haciendo a las chicas por encima de 30 años. Porque la hormona antimuleriana es la que me va a decir a mí la cantidad específica de huevitos que le quedan a esa paciente disponible. Y el tiempo que tenemos con ella para ver qué podemos hacer. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una antimuleriana normal, que me dice que a ella le queda buena reserva ovárica, pues yo tengo tiempo con ella. Pero igual, si yo tengo una hormona antimuleriana bajita, pues quiere decir que yo tengo que acelerar el proceso con ella. Me surge una pregunta ahí, Yajaira. Mujeres que hayan tenido tratamientos para cáncer, para enfermedades crónicas, ¿tiene algún efecto negativo en la fertilidad de ese tipo de medicamentos? Estamos hablando de, obviamente, bueno, las terapias quizás de quimio, radio, pero también hay mujeres que utilizan por mucho tiempo metrotexato u otros medicamentos también con un efecto quimiotáctico. Entonces también tienen ese efecto negativo. Sí, lastimosamente las gónadas, tanto masculinas como femeninas, son muy quimiosensibles y radiosensibles. Eso significa que esos medicamentos van directo y atacan esas células y pues acaban con la reserva ovárica. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros, los pacientes que van a recibir tratamiento como ellos, le decimos que sería bueno acercarse a un centro de red, principalmente. Sí, que vayan a red fertility. Para esos espermatozoides, llevarlo a una congelación. Y ese óvulo también. Y ese óvulo para en un futuro poder hacer una concepción sin tener que vengan con un trastorno, ya sea en un cromosoma, que se ve muchas porque veces. Porque también afecta la división cromosómica. El ADN de cada espermatozoide. Entonces, por eso es que hay mucha dificultad después de ciertas enfermedades
que reciben de tratamientos oncológicos. O sea, que pueden tener hijos, pero entonces salir con alguna malformación. A eso se refieren con eso. También pudiera darse ese caso. Y ahí vuelvo al tema de que ahora tenemos esta información disponible. Antes eso no se sabía y muchas mujeres se sometían a esos tratamientos sin prever estas consecuencias. Exacto. Y por eso quizás mucha desinfertilidad que vemos ahora es producto de eso. De esa desinformación. Y la mala alimentación también. Claro que sí, eso es un factor. No, de para verdad. Eso tenemos a la doctora ahorita aquí. Les cuento de eso. Entonces, continuando en esa parte, ya una vez evaluado el factor ovárico o el factor de la ovulación, pues entonces pasamos al factor uterino. Pues el útero es la casita, como yo le digo, que va a recibir ese bebé, y entonces hay que tener garantía de que esa casita esté limpia, que no tengamos los famosos fibromas, que no tengamos pólipo, ni nada que impida que si un bebé llegó ahí a implantarse, pues se tenga que ir porque no encontró un lugar para quedarse. O sea, yo me tengo que ver que esa casita esté limpia, como yo siempre le explico a la paciente. Y por último, pero no menos importante, pues las trompas. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que yo tenga buena ovulación, la matriz bien, un esperma 1A, pero si yo tengo las trompas, que es el puentecito por donde ese esperma va a llegar hacia ese óvulo a fecundarlo, esté tapado, pues no tengo nada. Así. Entonces, desde el punto de vista femenino, esos son los factores que yo debo de estudiar. Claro, ahí le vamos a agregar la parte nutricional, porque ese óvulo tiene que estar en buena condición. Claro. Y entonces, para una buena maduración de ese óvulo, para una buena... para tener un buen metabolismo hormonal, necesitamos tener una buena nutrición. No, y te digo, una cosa, nosotros como en la era de la tecnología que tenemos, buscamos todo en YouTube. Y lo imaginamos tan bonito y lo vemos tan bonito que ese espermatozoide llega a la vagina, atraviesa el cuello, pasa por el útero, pasa por la trompa, a contracorriente y todo. O sea que cada uno de nosotros fue ese que luchó y llegó. Somos guerreros desde el espermatozoide y el óvulo. Desde los testículos de mi papá. Entonces, yo subí un video ayer, creo, que estaba el óvulo ahí, que pasando check-in, a ver, ¿cuánto mide? ¿De qué color tiene los ojos? Y el óvulo, por atrás. No, ya pasé adelante. Entonces, se imaginan cosas así, pero para que eso suceda, tienen que tener ese espermatozoide bien óptimo. Exacto. Y ese ovocito receptáculo que esté bien óptimo, porque no está solamente así de fácil. Es estudios para que pueda llegar allá. Siempre le digo a los pacientes, a la pareja, a nuestra pareja red, siempre les digo, ustedes no se imaginan la dicha que tienen aquellas parejas que tienen su concepción en su casa sin tener que pasar a vernos a la cara ni a mí ni a Yajaira. A mí no me creen cuando yo le digo que la pareja humana, o sea, que la reproducción humana es la más mala de toda la reproducción. Sí. O sea, es un milagro, realmente es un milagro. Que ese espermatozoide llegue allá y fecunde. O sea, estamos hablando de un periodo de 12 relaciones sexuales para poder decir una pareja infértil. Sí. Y que tenga relaciones justamente en el momento de la ovulación. Se necesita mucha precisión. O sea, que esto es un milagro de vida. Y ustedes han mencionado en varias ocasiones, y siempre caemos en el tema de la alimentación, cómo el estilo de vida tiene una influencia tan directa y tan importante en esa calidad espermática, en esa calidad del ovocito, porque nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo está formado por células. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto positivo o negativo en ellas. Y, por ejemplo, una alimentación que esté cargada de alimentos con azúcares, grasas saturadas, que lo que van a generar en nuestro cuerpo es una producción de radicales libres. Exacto. Y esos radicales libres, ¿qué es lo que hacen? Dañar, envejecer esa célula. Son los precursores incluso de que esas células se conviertan en células cancerígenas, o sea, de los procesos de cáncer, de tumoración. O sea que cuando nosotros le decimos que la alimentación adecuada, que el estilo de vida es sano, haciendo ejercicio, con un consumo adecuado de alimentos que contrarrestan este efecto, que estén cargados de vitaminas, minerales, antioxidantes, que son como, vamos a decir, los que hacen el efecto contrario a esos radicales libres, no lo decimos por decirlo, lo decimos porque tiene un efecto y porque eso está avalado. Tenemos muchos estudios que nos dicen, oye, si tú comes mal, eso va a tener una repercusión en, no solo el peso, porque nosotros nos guiamos del peso. Yo le digo a los pacientes que el peso es como la manifestación que incomoda.
es la que te hace buscar la ayuda. Pero lo que yo veo, yo no me enfoco en las libras del paciente cuando llega, yo me enfoco en cómo está su perfil lipídico, cómo está su perfil metabólico, hormonal, cómo está su ciclo menstrual, cómo está la calidad de su sueño, cómo está todo lo relacionado a su vida, a su calidad de vida. Y entonces enfoco la alimentación, los cambios dietéticos y de estilo de vida relacionados a eso. Ellos como consecuencia van a ver una reducción en el peso, pero ya yo estoy logrando lo que realmente yo quiero, que es mejorar su salud. Sí, y va a repercutir en todos los sistemas, no solamente en la parte de infertilidad. Entonces, yo creo que la parte más importante es que hacemos un diagnóstico certero, apoyado 100% de una buena alimentación. Sí, porque para que tengan una idea, o sea, cuando ocurre que la maduración del ovocito, bueno, yo tengo varios huevitos que están dormidos porque para que sepan, los huevos de las mujeres se formaron a la 5ª semana cuando nosotros estábamos en la panza de la mamá. O sea, nosotros venimos con los huevos contados. Por eso es que estamos siempre de que no, que si no se reproducen. No, nosotros venimos con los huevitos contados desde la panza de la mamá. Entonces, en cada menstruación vamos a ir perdiendo entre 7 y 10 huevitos. ¿Qué pasa en cada ciclo menstrual? Es que ese huevo tiene que madurar. Y en el proceso de la maduración viene la nutrición. Yo tengo que tener un ambiente para que ese huevo se madure con una buena calidad nutricional, porque tengo que tener vitaminas, tengo que tener libre de radicales libres para que se madure. ¿Y qué significa madurar? Que tenga que sus cromosomas puedan liberarse, que se pueda duplicar de manera correcta para que cuando se une con el espermatozoide, pues puedan formar un individuo compatible con la vida. Claro. O sea, que se pueda formar ese 46XX, que es una mujer, o 46XY, que es un hombre, que el sexo lo da el hombre, por si acaso, que es el hombre. Eso no tiene que ver ni con la luna, ni que si fue día par o día impar, o que si fue del lado izquierdo o del lado derecho. Existen a veces a la consulta van con unos calendarios medio extraños. No, porque si lo hacemos tal día nos da hembra. Nada que ver. Y es el hombre que define el sexo. Claro. Sí, pero que a donde tú tienes dos posibilidades, una de las dos te va a salir. Entonces, por eso yo estoy seguro. Entonces, ya hablamos de mi 50%. Digo mi 50% porque eso es lo que yo reviso. ¿Qué pasa con el 50% del El hombre? otro 50% es tan importante. Mira, es tan importante que vienen con una seguridad que nos dicen, mire, yo puedo fecundar porque fulanita me dijo que yo salí embarazada de ella. Fulanita me dijo, sí, muchas veces pasa. Y llegan a nuestra consulta y no nos dicen, no, yo no he fecundado, pero que la pareja está al lado. Exacto. Siempre aprovecho en el momento de que, si él entra primero, la primera pregunta que yo le formulo al paciente es, ¿usted ha fecundado antes? Se lo hago de forma así para que él se sienta seguro de que cuando entre su pareja no tenga miedo a no decírselo, porque puede ser un secreto de Estado. Sí. Como muchas veces pasa. Entonces, ese 50% va de la mano de un espermatograma. Lo único que tiene que hacer es si como quiera se quejan. ¿Tú puedes creer? No, ¿cómo? O sea, la mujer se tiene que pullar al segundo día de la menstruación. Se tiene que hacer una histerosalpingografía. ¿Tú sabes lo que duele eso? Ahora, y ella se tiene que hacer algo que... Ya el hombre está más involucrado. Que se sepa y se quejan. Pero te voy a decir una cosa. Se quejan la mayoría porque buscando la mayoría, no el 100%. Entonces, buscando ese placer que lo hacen desde la adolescencia, lo hacemos los hombres, que es el proceso de la masturbación para colectar ese semen y hacer el estudio del espermatograma. Me dicen, no porque me tocan la puerta, no porque no me puede concentrar. Sí, realmente, sí, le vamos a dar ese no beneficio porque lo hacen en un sitio difícil. Doctor, porque mire, y en red no lo van a hacer así. En red va a ser otro flow, como le dicen. Sí, va a ser muy diferente. No, cómodo, con privacidad, como se debe hacer. Como debería hacerse. Entonces, después de ello, del espermatograma, que muchas veces vienen a la consulta con ello, de antemano, indicada por la doctora Yajaira Rosó. Obvio. Entonces, y colegas. Entonces, llegan a la consulta buscando una expectativa de que tú le digas, mira, tú fecundas. Está todo bien. Está todo bien. Porque ellos siempre también. Porque ellos sienten que también. Entonces la hombría, el ego, le hace sentir que están bien y no es así. Muchos han recibido la noticia de que no pueden tener hijos. Llegan con azospermia, que es en el semen
un espermatozoide no existe. Wow. Y se dan cuenta ya cuando tienen esa cantidad de tiempo que no pueden fecundar, donde es difícil dar ese diagnóstico, donde es difícil decirle, mire, lastimosamente tendremos que buscar un espermodonante en caso de que usted acepte. Está la sonografía Doppler, que también es doloroso. El paciente y el pudor, que le van a hacer una sonografía en los testículos, ellos se asustan. Además de eso, el pinchazo de las hormonas, ahí hay que indicarle las hormonas que tú mencionabas, hay que determinar la testosterona, la producción de testosterona por parte de los testículos, hay que estudiar la prolactina, hay que estudiar la FSH, la LH, son las hormonas que vienen desde la suprarrenal a regir el cuerpo completo en su función. Hay que buscar la hormona sexual, que muy poca gente la investiga, la hormona sexual. Si tú tienes una hormona sexual por el piso, ¿cómo anda buscando una fecundación si no tienes deseo sexual? Y vale recalcar que hay pacientes que vienen con estos trastornos ya que son muy maduros. El deseo sexual es muy apagado. Pasas de los 40, no tiene una actividad sexual continua, rutinaria, y le da prioridades a los problemas del hogar. Préstamos. Claro, todo lo que se va estresa. la parte sexual a un segundo o tercer plano, y donde el querer tener un hijo o fecundar le sucede que no aparece porque no tiene deseo sexual alguno. Okay. Por eso esto es un conjunto de estudios que hay que hacer para que ese 50% que yo tengo que garantizar, para que cuando vayan a la consulta de la doctora Yajaira Rousseau, le digan, no, la parte del 50% ya está cerca del 50, por lo menos cerca del 50. Sí, como me hace siempre. No se lo dice, me lo manda a mí. Yo, ¿te mandó quién? Digo, ok, Ya. siéntense. Tenemos Me que toca hablar. a mí Sí. a dar la noticia. Pero a mí me quedan dos cosas de todo lo que dice Diego. Primero, que en el hombre el desempeño sexual no determina si puede fecundar o no. No, que ese es realmente uno de los no. mitos que es tan frecuente de pensar. Y una de las razones por las que a ellos no les gusta ir al médico, porque creen que cuando se le indica exámenes para ver lo de la reproducción, se le está poniendo en tela de juicio su desempeño sexual. Y yo siempre se los aclaro, que Juan no tiene que ver con Pedro. Claro. Que aquí simplemente lo que andamos buscando es ver la calidad de sus espermas para poder fecundar, pero que no tiene que ver directamente con el desempeño, aunque en ocasiones, como mencionaba, sí puede ocurrir. Sí, ya Sí, hay pasa. alteración de hormonas sexuales. Hay pacientes que tienen eyaculación precoz, hay Sí. trastornos eyaculatorios. Sí, claro, pueden ser causa, pero no siempre es el denominador común. No es el denominador común, son los casos más raros, pero Sí. aparecen. Por eso es que las consultas son para ello, para escucharle al paciente, para indagar en el paciente, para llegar a un diagnóstico preciso donde tú tienes que irlo clasificando al paciente. Desde que si va a ser un paciente complejo, simple, menos complejo, un paciente que se va a tener éxito, un paciente que hay que tratarlo más cerca. Por eso es que todas esas cosas se van a involucrar en red. El equipo Miren completo. por dónde vamos. O sea, Y- todavía no estamos hablando de un tratamiento. Todavía No, no. es que es complejo la parte diagnóstica. Y lo otro que me queda de lo que hablaba Diego ahorita, bueno, y tú también lo mencionabas, es que siempre hay opciones. Para esa pareja que quiere tener un hijo, que quiere tener una hija, que quiere formar una familia con hijos, hay opciones. Y No, eso es a lo mí que cuando queremos me llega en una red. pareja y Sí. me dice, yo quiero salir embarazada, mi respuesta en automático es sí. Ahora, hay que ver cuál técnica están Exacto. dispuestos a aceptar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una chica que tenga 42 años y no le quede un huevito y yo le puedo proponer una ovodonación. Ahora, si ella no la acepta, entonces ya yo no le puedo hacer más nada. Exacto. Todo depende Yo de puedo la tener una preparación. pareja que la chica tenga 32, pero el hombre tenga 33 y tenga azoospermia, o sea, no le queda un esperma, yo le puedo ofrecer un esperma donante, pero si ellos no aceptan, ya yo no puedo hacer más nada. O sea que cada vez que una pareja acude a donde mí me dice, yo puedo salir embarazada, mi respuesta siempre va a ser sí. Ahora va a depender de lo que ellos acepten tener. Entonces, eso es bien importante, que vean la parte diagnóstica, que no es, yo fui a una consulta, la doctora me vio, me dijo tal y tal, y ya salí embarazada. No. Y ya me va a poner un tratamiento. No. Porque incluso estos estudios llevan su tiempo. Por ejemplo, un perfil hormonal se hace el segundo día de la regla. Y si tú acudiste al médico, ya se te quitó la menstruación, ya tengo que esperar a tu próxima regla. Así O sea que lo correcto es tú ir cuando la menstruación está al llegar o te llegó. Un estudio de las trompas se hace cuando la menstruación se te está quitando.
si ya tú ovulaste, pues ya no se te puede hacer ese estudio de las trompas, sino hay que esperar tu próxima menstruación. Entonces, una vez que hemos hecho todos los estudios y ya hemos hecho el diagnóstico, ahí es que podemos pensar en cuáles serían las estrategias, o sea, cuál sería el tratamiento que le podemos ofrecer. O sea, que eso lo tenemos que dejar para un próximo episodio. Sí. Claro que sí. Mira, una cosa muy importante es que las parejas que vienen delante de nosotros vienen con una esperanza, una expectativa y parece con el horario encima. Ellos piensan que es tan simple ponerlo a fecundar, pero no, es compleja. La palabra complejo determina de tiempo. Determina desde la primera consulta se lo pongo claro. Sí. ¿Con qué tiempo usted dispone? Y más cuando vienen de Estados Unidos. Sí, no, oye, que quieren que se haga la cosa así, no, pero no es tan fácil. Es, primero, ser obedientes. Segundo, dedicación. Tercero, evitar los radicales libres utilizando el estrés. Sí. Y se estresan, o sea, la ansiedad enorme. Hay pacientes que llegan a mi consulta, como dije una vez en un live con Yajaira, que la mujer conoce tal y cual el espermatograma. Me dicen, doctor, el año pasado tenía tanto menos. Entonces, sí, es desgastante. Vienen con un estrés continuo que libera radicales libres y ahí vienen el trastorno del ovocito, en el espermatozoide. Y ese tiempo sería bueno y sería prudente, ese tiempo de espera que se necesita para todos esos estudios que ustedes realizan, para que se vaya aprovechando para ir trabajando la parte psicológica, para ir trabajando el factor nutricional. Entonces ahí es que llegan también donde le hacemos una evaluación nutricional, donde determinamos cómo está ese paciente, no solamente respecto al peso, que es un factor importante y que nosotros tomamos en cuenta si ese paciente está en un sobrepeso, en una obesidad, y ese tiempo nos sirve para nosotros ir trabajando, llevarlo a un peso más saludable, pero también para determinar cómo están sus reservas nutricionales de vitaminas, de minerales. Ahí hacemos muchísimas pruebas que nos permiten identificar sus valores hemáticos, cómo está su perfil de lípidos, cómo está manejando sus hormonas, cómo está también manejando el metabolismo de la glucosa, del azúcar, vitamina D, o sea, un sinnúmero de cosas y otras vitaminas que también medimos, y aprovechamos ese tiempo para suplementar lo que haya que suplementar, para corregir los errores en la nutrición, para llevarla a que también cuando logren ese embarazo estén en un estado nutricional óptimo y para aportar a mejorar la calidad espermática. O sea, que es un tiempo preciado, que no es perdido en el sentido de que ay, ahora tengo yo que esperar a la próxima menstruación, ahora tengo que esperar. No, es un tiempo que estás aprovechando para instaurar también rutinas de ejercicio. El ejercicio, casi no lo mencionamos, pero tiene un efecto potente sobre la calidad de vida en general, pero sobre la fertilidad, la ansiedad, sobre todo eso que hemos hablado hoy también beneficia mucho. Entonces, ese tiempo no lo vean como una pérdida, sino como un tiempo necesario para prepararse para cuando llegue, se dé finalmente ese embarazo. Sí. Bueno, yo creo que aquí está todo más que claro, ¿verdad? Sí, nos enfocamos mucho en lo que fue el diagnóstico de manera muy específica y general. Y cada pareja va a tener su estudio, va a tener muy detallado cada cosa que se le va a realizar en red, todas las consultas, va a tener todo un protocolo bien formal, bien individualizado. Va a tener su consulta con su ginecóloga, el urólogo, su nutrióloga, la psicóloga. Entonces, el tratamiento lo más cercano, lo más actual. Entonces, vamos a ir enfocados a tratar de lograr, como decíamos en el primer podcast, a lograr que seamos familia, porque en red somos familia. Por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Red Fertility RD, en todas las plataformas pueden ver nuestro podcast. Síganos, compártanlo, porque esta información es muy valiosa y yo sé que va a ayudar a mucha gente. Y también síganos en nuestras redes personales. Yo soy Doc Marmolejos, @DocMarmolejos, donde quieran. Y @Yajaira Rezón. Doctor Diego Jiménez. Y pues nada, nos vemos en el capítulo 3. Bye. Hasta luego. Adiós.